Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. No hay documentos para la cuenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. No hay nada que referir. Pues bien, como ustedes bien saben, esta sesión ha sido convocada para llevar a efecto la votación. ¿Acaso es admisible o no admisible la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández? De tal manera que ofrezco la palabra para que cada uno de los integrantes de la comisión fundamente su voto. Presidente. Antes el secretario. Sí, no, es para tomar la votación exactamente. Muy bien. Como corresponde en orden de abecedario, corresponde que emita su voto por la procedencia o improcedencia de la acusación constitucional, don Jorge Durán. Diputado Durán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estimado presidente, quisiera partir por comentarle que me parece particularmente esta comisión ha sido una de las más rápidas que ha existido al interior de la Cámara. Y esto no es algo positivo. He notado su interés porque esto avance rápido, ojalá sin pena ni gloria. Muy contrario, recuerdo, presidente, una acusación constitucional contra el presidente Piñera, la cual se demoró bastante, por su intermedio, presidente. A través de esta comisión intenté preguntar lo más que pude a cada invitado para formar mi conocimiento y contrarrestar los puntos de la acusación, también de la defensa. Pero ha sido difícil, presidente, porque cada uno de los invitados tenía su propia postura, la gran mayoría con contundentes argumentos en contra de la probidad. Es más, la gran mayoría de los argumentos fueron acerca de la existencia de matices que permitirían evitar la configuración de la infracción constitucional. Dicho eso, presidente, decidí tomar postura de abocarme exclusivamente al conocimiento de los textos y escuchar a los invitados. Debido a que detrás de esto se encuentra un asunto absolutamente grave, que es que este gobierno se ha acrecentado y que dice relación con lo activo tráfico de influencia por parte de funcionarios y cooperadores directos del presidente de la República, la gran mayoría renunciados. Dicho eso, luego de haber escuchado a los invitados, conocido el texto de los acusadores y la contestación correspondiente de la defensa, quisiera dirigirme a ustedes para expresar mis convencimientos sobre la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández, basándome en 3 aspectos esenciales que abordaré a continuación, sin perjuicio de que en la sala pueda ahondar con mayor profundidad estos puntos. 1. Responsabilidad política en el ejercicio del cargo. Sostienen los defensores, además de existir una imputación a la responsabilidad de los hechos personales, la Constitución solo admite que se acuse a una autoridad por hechos propios del ejercicio del cargo. Es cuestión, en este caso, el ministro de Estado. No cabe acusar a una persona por hechos que participa en una calidad diversa. Pues bien, presidente, durante varias exposiciones se intentó explicar que la aplicación del artículo 52, número 2, basado en el artículo 37 bis, no procede para la exministra Maya Fernández, porque ella había actuado como una persona natural y no como ministra de Estado. Esto sugirió diversos cuestionamientos respecto a la actuación que pueden tener las autoridades, argumentos que de sostenerse podrían llevar a lo absurdo, que acontezca que autoridades cometen delitos sin que se sometan a las reglas para autoridades en materia de probidad. Segundo, infracción al artículo 37 bis de la Constitución. El artículo 37 bis de nuestra Carta Fundamental prohíbe a los ministros de Estado celebrar, caucionar contratos con el Estado durante el ejercicio de su cargo. En el caso que nos ocupa, se ha informado que el gobierno habló de resiliación o dejar sin efecto el contrato, lo que indica que dicho contrato fue efectivamente celebrado y posteriormente anulado de común acuerdo. Esta secuencia de los hechos sugiere una transgresión directa a la probidad, a la prohibición de la Constitución mencionada y de que la celebración inicial del contrato constituye la infracción independiente de su posterior resiliación. 3. Conocimiento de la prohibición y gravedad de la transgresión.
la ex ministra Maya Fernández, dada su amplia trayectoria política, experiencia en la función pública, no debió siquiera haber intentado que esta maniobra se llevara adelante, por tratarse de una prohibición expresa establecida en el artículo 37 bis. Por tanto, su participación en la celebración del contrato a sabiendas o no pudiendo menos que saber la prohibición refleja una falta grave al cumplimiento de sus deberes constitucionales. Permitir que esta conducta quede sin sanción afecta el principio de igualdad ante la ley y podría interpretarse simplemente como un trato privilegiado hacia la ex ministra. Finalmente, quisiera señalar, señor presidente, que la acusación constitucional no es solo un mecanismo de control político, sino también una herramienta que nos permite preservar la probidad y la transparencia en el ejercicio de nuestra función pública. En este caso, existen los fundamentos sólidos que justifican su avance, basados en la responsabilidad política que persiste más allá del cese del cargo, la infracción del artículo 37 bis de la Constitución y el conocimiento de la ex ministra debía tener sobre dicha prohibición. Por consiguiente, con seriedad y responsabilidad anuncio mi voto favorable a esta acusación. Con ello enviamos a la ciudadanía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, las posiciones de poder deben servir para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas, no para beneficios personales. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Quiero solamente hacer una observación. La comisión no es que haya trabajado apurada, sino que hay plazos constitucionales que hay que respetar y lo que ha hecho esta comisión. En segundo lugar, hubo muchos invitados que desistieron de asistir a la comisión, de tal manera que la comisión ha actuado de acuerdo a las normas legales y constitucionales y al reglamento que se establece en tal materia. Quiero dejarlo claro para que no quede la sensación que esta comisión se ha saltado algún reglamento o ha caído en un acto que no corresponde. A continuación, el señor secretario dará lectura a quien le corresponde fundamentar su voto. Gracias, señor presidente. Don Leonardo Soto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los integrantes de esta comisión, particularmente al presidente, que ha tenido una conducción, yo diría, muy transversal y objetiva. Y parto por confirmar lo que usted señala, señor presidente, que todos los integrantes de esta comisión, los acusadores también tuvieron la posibilidad de proponer expertos, profesores, juristas que pudieran apoyar sus posturas. Y quiero ratificar que en todas las sesiones que hemos tenido, que no han sido pocas, jamás ha participado algún parlamentario o parlamentaria de los acusadores, que es algo muy novedoso en este tipo de acusaciones. No ha venido ninguno de los suscriptores de esta acusación, ni siquiera han pasado por afuera de la sala, dejando abandonada una acusación constitucional que partió, como todos sabemos, sin muchos votos, sin mucho respaldo político. Y yo quiero felicitar al diputado por su intermedio, Jorge Durán, que sí ha asistido a todas las sesiones, a diferencia de los que suscribieron la acusación, que la dejaron completamente abandonada. Por lo mismo también debo señalar que, si bien propusieron muchos expertos por parte de los acusadores, ninguno de ellos vino. No vino la señora Constanza Juve, no vino el ex subsecretario, ¿cómo se llama? Máximo Pavés, que tenía mucho interés en escuchar sus posturas, pero no vino tampoco, y en fin, prácticamente no vino ningún profesor, ni jurista, ni experto a apoyar la postura de los acusadores. Eso también yo creo que hay que resaltarlo, porque es indicativo probablemente de la fe o confianza que tuvieron en su libelo. Mire, señor presidente, esta polémica pública de la fallida compra de la casa de Guardia Vieja que usó el expresidente Salvador Allende ha ocupado muchas páginas en los medios, muchas páginas también en las plataformas online, y yo diría que esta acusación constitucional está basada básicamente solo en recortes de prensa, en enlaces de plataformas online y fake news. Porque realmente cuando uno analiza los antecedentes no hay fundamentos de peso que permitan establecer de que estamos en presencia realmente de una infracción constitucional que justificaría la aplicación de las prohibiciones que establece la Constitución.
En este caso, señor presidente, se sometió a esta comisión la acusación constitucional en los términos que he señalado, sin apoyo de los acusadores, basada en recortes de prensa y a la luz de todos los antecedentes que hemos revisado durante estas sesiones. La única conclusión posible, si uno se apega estrictamente a la Constitución y la ley, si uno sigue un razonamiento jurídico como el que nos obliga a nosotros, como miembros de esta comisión, la propia Constitución, no cabe tener otra conclusión sino es que no se dan los presupuestos para configurar la responsabilidad constitucional de la ex ministra Maya Fernández. No se dan los presupuestos. Uno podrá tener todas las opiniones que uno quiere acerca de su gestión como ministra de Defensa, podrá tener todas las opiniones que uno quisiera respecto de la participación de la familia Allende en esto, pero de acuerdo a la Constitución y las leyes no cabe otra respuesta que rechazar la acusación constitucional. Lo primero que quiero resaltar que esta acusación presentada por los acusadores en los términos que he señalado, abandonada desde el inicio, carece de un objetivo real y útil para esta comisión y para el Congreso, porque la ex ministra Maya Fernández renunció a su cargo un día antes que fuera presentada. Es decir, ella ya no ejerce el cargo de ministra de Defensa. Y el fin último, principal, de toda acusación constitucional, como lo sabemos en nuestro sistema, es desvincular y destituir a una ministra. Dado que ella no ejerce las potestades públicas que todos conocíamos, la verdad es que esta acusación constitucional básicamente lo que ha hecho simplemente es distraernos de nuestro quehacer legislativo. Pero bueno, estamos obligados a hacerlo y yo creo que todos los parlamentarios de esta comisión, de oficialistas y de oposición, hemos cumplido con nuestro deber y hemos participado prácticamente en todas las comisiones. Presidente, mire, yendo al fondo del tema, la acusación constitucional se basa, según los que la suscribieron, en que la ex ministra Maya Fernández habría infringido una prohibición que está establecida en el artículo 37 bis de la Constitución Política del Estado, que señala en su texto literal que se prohíbe a los ministros de Estado, a los ministros de los gobiernos, cualquiera, celebrar contratos con el Estado. Y la prohibición, esta prohibición tiene una sanción que está en el artículo 52, número 2, letra B, que es, en el caso que se incurriera en esta prohibición, un incumplimiento grave de la Constitución y por lo tanto habría motivo para poder adjudicársele responsabilidad constitucional. Lo primero que hay que establecer para saber si se encuadra la conducta de la ministra Maya Fernández respecto a esta prohibición es saber qué se entiende por celebrar un contrato con el Estado. Y gran parte del trabajo que hicimos acá fue precisamente desentrañar el sentido y alcance profundo que tiene la expresión celebrar contratos con el Estado. En una primera aproximación muy superficial, uno podría señalar que cualquier contrato que celebre un ministro de Estado y también un parlamentario haría efectiva esta responsabilidad. Pero la verdad es que nosotros como parlamentarios y también los ministros celebran frecuentemente contratos con el Estado o con empresas del Estado. Por ejemplo, desde el acto de tomar el metro, que es una empresa del Estado, cargar la tarjeta Vive, un contrato de transporte, de pago para un contrato de transporte con el Estado, los que se atienden en establecimientos hospitalarios públicos también celebran un contrato con el Estado, en los consultorios, los que hemos abierto por ley cuentas en el Banco del Estado para recibir financiamiento de campaña, eso es una obligación que tenemos que hacer en cualquier elección, hemos celebrado contratos con el Estado. Y si uno siguiera una interpretación literal del artículo 37 bis que establece esta prohibición de celebrar contratos del Estado para ministros y parlamentarios, uno debería decir que todos deberíamos estar renunciados o desvinculados, lo que es bastante absurdo, y varios profesores lo han señalado. Por lo tanto, debe entenderse esta prohibición de celebrar contratos con el Estado en el contexto de la norma constitucional, que es lo que persigue es que no haya falta de probidad, que no haya actos de corrupción por parte de parlamentarios o ministros del Estado, lo cual supone tener una conducta reprochable desde el punto de vista de la probidad pública. Y de los antecedentes, básicamente recortes de prensa que tiene la acusación, no se vislumbra de ninguna manera que haya existido abuso de poder de la ex ministra Maya Fernández, que haya existido una intervención
plagada de conflictos de intereses, donde haya existido aprovechamiento en la fijación del precio de la adquisición de la casa de Guardia Vieja, en fin, no hay ningún antecedente, aunque uno lo escudriña a fondo, que establezca que existe algo de esa manera. Evidentemente en la mente de los acusadores y de la oposición siempre va a existir probablemente algún tipo de recelo o sospecha, probablemente acordándose de actos propios de otros gobiernos, pero la verdad que antecedentes objetivos, que es lo que nosotros tenemos que revisar, no los hay, y el que piense lo contrario, que lo exhiba. Tercero, presidente, aquí ha existido un cierto cuestionamiento también en la opinión pública de por qué se hace una operación de compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Algunos, con una mirada política interesada probablemente, dicen que no se justifica que el Estado adquiera la casa de Guardia Vieja. Yo creo que es importante establecer de que todo el Congreso de Chile, tanto la Cámara como el Senado, aprobó esta operación de compra. Aprobó, y puedo ver la votación de la Cámara de Diputados cuando se destinaron recursos importantes del fisco para adquirir la casa de Guardia Vieja y para adquirir la casa del expresidente Patricio Aylwin. Se entregaron esos fondos, se aprobaron y muchos, el 95% de la Cámara de Diputados aprobó aprobar esta operación. Y yo le encuentro la razón, porque es importante para Chile preservar la memoria histórica, preservar el patrimonio histórico, y ese patrimonio histórico no es otra cosa en este caso, como es conservar para las futuras generaciones la casa de 12 expresidentes que fueron muy importantes para nuestra democracia. Patricio Aylwin, que fue el primer presidente después de que recuperamos la democracia perdida en la dictadura, y el expresidente Salvador Allende, que fue el presidente que se inmoló y en la moneda defendiendo nuestra democracia. Y eso lo aprobó hasta la derecha. Cuarto, presidente, examinando el sentido y alcance de la prohibición de celebrar contratos con el Estado, varios interesados, varios profesores establecieron con mucha claridad que aquí no existían antecedentes de falta de probidad. Por lo tanto, lo que hay que revisar básicamente si el contrato que efectivamente suscribió la ex ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende en la notaría respectiva, junto al Ceremi de Bienes Nacionales, para la adquisición de esta propiedad, configura la prohibición que establece la Constitución, es decir, si es un contrato legalmente celebrado. Y en esta parte ha habido una polémica bien grande, sobre todo a nivel de juristas, en la prensa, en la televisión, en todos lados. Si celebró realmente el contrato de compra del inmueble, porque se otorgó, se fueron a la notaría, lo firmaron y fue otorgado por el notario y se sacaron copia incluso. El precio se dejó pendiente dentro de la notaría a la espera de los trámites posteriores. Pero yo creo que es legítimo plantearse la pregunta de si el contrato está legalmente celebrado, está afinado completamente. Bueno, prácticamente todos los que han dado su opinión acá, juristas muy versados, profesores titulares de Derecho Constitucional de las universidades más importantes de Chile, han dicho que ese contrato no está legalmente celebrado, no se completó, es un contrato fallido. ¿Y por qué? Porque aplicando las normas del derecho común, que es la que establecería uno que una compraventa de inmueble entre privados se perfecciona, es un contrato legalmente celebrado solo con el hecho de que se suscriba ante notario y fuere otorgado y se le entrega copia a las partes. Pero en el caso de que el inmueble que se vende fuera un inmueble fiscal, no se aplican exclusivamente las normas del derecho civil, se aplican las normas del derecho administrativo. Y el derecho administrativo, de acuerdo al decreto 1939 de 1977, que regula la adquisición de bienes del Estado, y la ley 10.336, orgánica de la Contraloría, establece que para que el contrato se encuentre celebrado, se requieren trámites posteriores a la firma en notaría. Y es muy claro, está completamente regulado en varios artículos. Para que se complete la celebración de este contrato, debe ser llevado ante el gobierno o ante la autoridad ministerial respectiva y debe dictarse un decreto supremo que lo aprueba, que señala que este contrato cumplió con todas las exigencias
legales y constitucionales, y después de eso tiene que ser llevado ante la Contraloría para que tome razón y controle, supervise lo que ha hecho el Estado al otorgamiento del contrato. Y una vez que está tomado razón, ahí el contrato recién produce sus efectos, recién produce derechos para una parte y obligaciones para la otra, recién puede entregarse el precio, puede inscribirse, hacerse la tradición. Mientras no sea tomado razón, el segundo decreto que aprueba un contrato celebrado ante notario no tiene, como han dicho varios de nuestros invitados, existencia legal alguna. Es un acto preparatorio de un contrato. Sin duda, es un proceso incompleto que en este caso nunca se llevó a cabo porque nunca se otorgó el decreto supremo aprobatorio del contrato notarial. Siendo así las cosas, y interpretando a la luz de todas las observaciones que se han hecho acá en términos estrictamente jurídicos, no políticos, estrictamente jurídicos, respecto del contrato que suscribieron la familia Allende y la cadena de errores de parte del gobierno, de los cuales ellos no son imputables, solo cabe llegar a la conclusión de que no se configura la causal del artículo 37 bis que prohíbe a los ministros y ministras parlamentarios celebrar contratos con el Estado por todas las razones antes señaladas. Por eso, señor presidente, yo voy a rechazar la acusación constitucional presentada por parte de la oposición. Gracias, diputado. A continuación, el señor secretario dirá a quién le corresponde continuar en las votaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, don Leonardo. Diputada señorita Emilia Schneider. Muchas gracias, presidente, secretario. Quería partir señalando que me parece que las exposiciones que tuvimos en nuestro, salvo por alguna excepción, fueron realmente muy ilustrativas, muy nutritivas para la discusión y pudimos efectivamente formarnos una convicción y un análisis jurídico a la altura de una acusación constitucional que es una medida tan grave, tan importante, que hay que tomarse tan en serio en nuestro ordenamiento y en este Congreso Nacional. Así que yo quiero partir agradeciendo a nuestros invitados e invitadas y sumándome a algo que señalaba, presidente, el diputado Soto, de que aquí no hubo exposiciones que sustentaran la tesis de los acusadores, de ninguna forma, ni tangencialmente. La invitada Marisol Peña, la verdad es que se dedicó más a abordar aspectos de forma que propiamente a dar principios o argumentos jurídicos que sustenten de alguna forma la tesis de las y los acusadores. Entonces, creo que efectivamente, tal como decía el diputado Soto, hay un abandono aquí por parte de quienes fueron los acusadores de su sector, de la derecha, que no respalda finalmente esta acusación, que no es otra cosa que un punto político que nos hace perder el tiempo de aquello que le tenemos que dedicar efectivamente todo nuestro trabajo en el Congreso Nacional, que son las urgencias de la ciudadanía. Presidente, mi voto será en contra de la acusación constitucional presentada contra la exministra Maya Fernández. Quiero ser breve, pero exponer los argumentos que me llevan a esa convicción. Y quiero ser breve porque ya tendremos un espacio para explayarnos en la sala, pero también porque no quiero reiterar argumentos que ya ha expuesto mi colega el diputado Leonardo Soto, con quien coincido en mucho de lo que dijo. Primero, rechazo esta acusación porque hay otras instancias de la justicia y de esta misma Cámara de Diputados y Diputadas conociendo e investigando los hechos denunciados. No me parece adecuado establecer una sanción tan grave y tan dura cuando todavía no se cierran dichos procesos. Lo dijeron las y los expertos que recibimos en esta comisión revisora. No podemos tomarnos a la ligera las acusaciones constitucionales y las consecuencias que traen consigo. No siempre el Congreso tiene que tomar estas determinaciones y estos juicios políticos. En segundo lugar, creo que se han vertido argumentos de sobra para consolidar la convicción de que en este caso no procede de acusar constitucionalmente a la exministra Maya Fernández. Distintos abogados que comparecieron en la comisión han citado a Alejandro Silva Bascuñán, un jurista constitucional que nos dice que hay que distinguir la conducta de un ministro o ministra en circunstancias si es que actúa como secretario de Estado, es decir, es un acto de autoridad, o si actúa como persona natural. En este caso es bastante evidente que cualquier actuación de la familia Allende fue en esa calidad, de una familia que representa un patrimonio, no de autoridades buscando sacar provecho.
Por su parte, el mismo autor señalado, Alejandro Silva Bascuñán, nos cuenta que existen excepciones a la norma del artículo 60 que prohíbe la contratación con el Estado a parlamentarios y parlamentarias extendida a ministros y ministras por el artículo 37 bis. Pese a que no se encuentran recogidas en el tenor literal de la norma, son reconocidas en la discusión que dio fruto a ella por la doctrina y también refrendadas por la Cámara en distintas instancias. Por ejemplo, en 1936, según nos comentaba don Jorge Correa Sutil. Estas excepciones podrían comprender el caso en cuestión, puesto que la familia Allende se encuentra actuando a nombre de un patrimonio heredado. Por lo demás, es necesario ir al sentido propiamente tal de la norma en cuestión. La prohibición de contratación con el Estado busca prevenir y combatir la corrupción y la captura de autoridades por intereses privados o individuales, contrarios al bien común y al interés general. Es decir, evitar que una autoridad se aproveche o busque sacar beneficio de su cargo. Y cuando llevamos al caso concreto estos principios, queda bastante claro que no se busca un provecho personal, cuando esta casa no estaba siendo vendida para cualquier cosa, sino para ser utilizada como casa museo, es decir, para fines públicos y de memoria. Tal como señaló el abogado Patricio Zapata, esto es una situación similar a la de los sitios de memoria, donde me parece inverosímil que alguien sostenga que hay beneficio privado o lucro. Además, es importante tomar en cuenta que el acto jurídico en cuestión, a saber, el contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, no llegó a perfeccionarse, tal como señalaba el diputado Leonardo Soto. Y de eso me he formado la convicción, no solamente por lo trascendido en los medios de comunicación y la información del gobierno, que fue bastante claro en señalar que se hizo lo necesario para evitar esta compraventa, pero también por lo señalado por nuestros invitados. La tesis de los acusadores supone que se celebró el contrato de compraventa, pero incurren en un error al aplicar exclusivamente normas civiles cuando esto se trata de un asunto de la administración del Estado y de la Constitución. Lo que hubo en este caso fueron solo actos preparatorios, incluida la escritura pública, puesto que por tratarse de un contrato de estas características con el Estado, se requiere un decreto aprobatorio del que tome razón Contraloría para entenderse perfeccionado el acto. La celebración del contrato no se produce solamente con su autorización en este caso. Por todo lo anterior, junto con lo expresado por expertos como don Jorge Correa Sutil, Flavio Quesada, José Ignacio Núñez, Tomás Jordán y Patricio Zapata, mi convicción me dice que debo rechazar esta acusación y espero que el informe a sala sea negativo y que también ésta se pronuncie en consecuencia. Quiero terminar diciendo que me parece lamentable el festival de acusaciones constitucionales que hemos vivido en este periodo, porque realmente no se hacen cargo de los problemas que la ciudadanía necesita que abordemos, ni tampoco contribuyen a las necesarias investigaciones de este caso y otros también que la justicia debe llevar a cabo para esclarecer toda esta situación ante la ciudadanía, que es lo más importante. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada, a continuación tiene la palabra el señor secretario para decir a quién le corresponde votar. Gracias, señor presidente. Don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo creo que hay algunas cosas que están claras, pero por sobre las que se matiza la gravedad de algunos hechos. Estamos hablando de una situación de la compra de la casa del expresidente Allende, que por cierto creo que es necesario preservar ese patrimonio, como otros más. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Pero sobre ese proceso, qué duda cabe que hubo un tema complejo que por lo pronto en lo político terminó gatillando la salida de 2 ministras de Estado. O sea, si a mí alguien me dice aquí como que no pasó nada, como que se matiza, como que el contrato no se perfeccionó, yo le preguntaría entonces, por sentido común, ¿no? Bueno, ¿por qué salieron 2 ministras de Estado? Estamos en torno a una acusación constitucional que se basa en el artículo 37 bis de la Constitución. Y tenemos por otro lado un hecho innegable, que el contrato no se perfeccionó. Eso yo diría que para todos también es un hecho de la causa, así fue explicado. Y por lo tanto la pregunta es si tiene sustento esta acusación constitucional con respecto a ese aspecto. Y claro, están las explicaciones que hicieron los juristas, está lo que ha señalado mi colega Leonardo Soto, que el perfeccionamiento de un contrato en la compra de un inmueble para el Estado no es solamente el mero trámite notarial, sino que requiere muchas otras etapas más, que por cierto a tiempo se pararon.
Porque esto no es algo que, mira, no lo vamos a hacer, sino que finalmente a propósito de las denuncias públicas no se perfeccionó y se echó para atrás. Y esa es la verdad. Ahora, ¿eso amerita la acusación constitucional contra la ex ministra Maya? ¿Es esta una instancia meramente jurídica? También podría ser la pregunta. No, estamos en una instancia también que es política. Y claramente política. Absolutamente política. Que tiene que revisar los antecedentes que se han sido presentados. Y la verdad es que si bien el contrato no se perfeccionó, y en eso yo lo comparto, aquí hay una tremenda responsabilidad política. Una tremenda responsabilidad política. Y quien lo quiera soslayar es que no entiende cómo esto funciona, o no camina por la calle y no pregunta y no conversa con la gente. Porque aquí hay una tremenda responsabilidad política de un camino, de un procedimiento que nunca se debería haber tomado y que terminó gatillando la salida de la ministra de Bienes Nacionales. No sé si ella tendría la responsabilidad de todo esto. Sería bueno, hubiera sido bueno atender eso. Y también finalmente la responsabilidad política de la ex ministra Maya Fernández. Me quedo con dos elementos que dijo mi colega Leo Soto, que son en lo político. Quienes presentan una acusación se tienen que hacer responsables de ella. Porque si no, vienen a dejar una carta, un paquete, y después si te he visto no me acuerdo. Y eso la derecha lo tiene que asumir con responsabilidad. Porque no hubieran estado presentes ni preocupados de que sus invitados estuvieran acá, la verdad es que uno tiende a asumir de que simplemente se hace por un punto político y después se olvidan. Y bueno, nos hacen perder tiempo al Congreso, a quienes estamos en esta comisión, a los funcionarios del Congreso. Y esto no puede seguir ocurriendo. Es una acusación constitucional contra un ministro o exministra en este caso. Por lo tanto, no se trata de mandar una hojita, escribirle, darle sustento jurídico y meterla y dejar al Congreso, que además mañana va a tener que destinar prácticamente un día para esto. ¿Ah? No es solamente el trabajo de nosotros, por cierto, lo hacemos a la par de la sala, que muchas veces fue complejo porque muchos teníamos proyectos y demás que ver en la misma sala. Entonces no es un tema de estar o no estar. Yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad política. Pero que además prueba la baja sustento político y jurídico que tiene la acusación. Porque en lo político me quedo. La ministra no está a su cargo. Yo creo que aquí hay responsabilidades. El gobierno las asumió con la salida de la ministra de Bienes Sociales y también con la salida de la ministra Maya. Y creo que ahí, en quienes estamos en política, debería estar cerrado el círculo. Y además de un contrato que no se perfeccionó, por lo tanto, lo jurídico no sostiene, lo político está resuelto. Y por eso, porque en lo político, y porque además no hay sustento en lo jurídico, pero en lo político este tema está resuelto con la salida de la ex ministra Maya, es que rechazo este libero acusatorio, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Me correspondería, señor secretario, fundamentar el voto como presidente. Sí, señor presidente, solo falta su voto, así que, por favor, le ruego emitirlo. Yo quisiera señalar en primer lugar que he participado en muchas acusaciones constitucionales a diversas autoridades, pero por primera vez en esta larga historia en que me ha tocado participar, nunca antes había ocurrido que los diputados acusadores no se hicieran presentes en la comisión e incluso tampoco sus invitados. Nunca vimos en esta comisión al diputado Gustavo Benavente, tampoco al diputado Henry Leal, tampoco al diputado Fernando Sánchez, tampoco al diputado Cristian Lavé, tampoco al diputado Cristian Matheson, tampoco a la diputada Chara Marchesi, tampoco al diputado Harry Jürgensen, tampoco a la diputada Camila Flores, tampoco al diputado Miguel Mellado, tampoco a la diputada Sara Concha. Todos ellos fueron los 10 diputados que firmaron esta acusación constitucional. Sin embargo, para que quede constancia, nunca ninguno de ellos se hizo en ningún momento presente en esta comisión. Y a mí eso me sorprende, porque lo habitual es que quienes presentan una acusación constitucional acompañan siempre, todo el proceso de las sesiones de la acusación constitucional. Este es el único caso excepcional donde ninguno de ellos se hizo presente. Entonces uno cae la pregunta,
¿O es que ellos mismos sabían que esto no tenía ningún fundamento y decidieron dejarla abandonada y votada? Porque además, curiosamente, tampoco asistieron los supuestos invitados de ellos, que se ausentaron todos, a excepción de la señora Letelier, que participó y que lamentablemente, en vez de abocarse al tema preciso de la acusación, vino a entregar otras versiones. Y en ese aspecto, señor secretario, yo quisiera entregar mi opinión personal sobre esta acusación. Y quiero señalar lo siguiente. La presente acusación constitucional interpuesta contra la ex ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández, carece de fundamento jurídico suficiente para poder prosperar. Tras un análisis exhaustivo de los argumentos esgrimidos, tanto en el nivel acusatorio como en los descargos presentados por la defensa, resulta evidente que la imputación no satisface los requisitos formales y sustantivos exigidos por la Constitución y la jurisprudencia que ha fijado esta honorable Cámara. A continuación expondré las razones que he tenido a la vista para llegar a la conclusión que esta acusación debe ser rechazada, donde me centraré en la improcedencia de la causal invocada por los acusadores, la distribución de competencias entre órganos del Estado, la naturaleza incompleta del acto cuestionado, el contexto de interés público que rodea la operación y los principios rectores de la acusación constitucional como en el mecanismo de último ratio. En primer lugar, la acusación adolece de un vicio de competencia que la torna inadmisible. El artículo 93, número 13 de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional la facultad exclusiva para resolver sobre inhabilidades de los ministros de Estado, incluidas aquellas derivadas de la prohibición de celebrar contratos con el Estado establecida en el artículo 37 bis. Esta distribución de competencia no es casual, responde a un diseño institucional que busca evitar superposiciones y garantizar uniformidad en la interpretación de normas constitucionales. En el caso concreto, ya se habían iniciado requerimientos ante el Tribunal Constitucional para analizar la posible infracción de la exministra, lo que confirma que la vía idónea para dirimir esta controversia es el órgano constitucional especializado, conforme a que existen normas expresas que radica la competencia en la sede constitucional. Pretender que la Cámara de Diputados asuma una función que la Carta Fundamental reserva al Tribunal Constitucional constituye una confusión de roles que desdibuja el equilibrio de poderes y vulnera el principio de separación funcional consagrada en el artículo 7º de la Constitución. La Cámara no puede erigirse en juez de materia que por mandato expreso del constituyente constituye a otro órgano autónomo y técnico. En segundo término, el núcleo de la imputación es la celebración de un contrato de compraventa con el Estado, se sustenta en una interpretación formalista y descontextualizada de los hechos. La defensa ha demostrado que el proceso de adquisición de bienes inmuebles están sometidos a una serie de reglas especiales. En el caso del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, número 392, la compraventa no se consumó plenamente, conforme que faltaron actos administrativos esenciales para su perfeccionamiento. Según el decreto de ley número 1939 del año 1977, la compraventa de bienes fiscales requiere no solo la suscripción de una escritura pública, sino también la aprobación expresa mediante decreto tomado razón por la Contraloría General de la República. En el caso presente, si bien se suscribió la escritura el 30 de diciembre del año 2024, el decreto aprobatorio nunca se emitió y el gobierno anunció posteriormente su decisión de no continuar con la operación. Por tanto,
el contrato no llegó a producir efectos jurídicos plenos, ya que careció de un elemento constitutivo indispensable, la voluntad definitiva del Estado expresada mediante un acto administrativo válido. Equiparar la mera suscripción de una escritura, etapa preparatoria, con la celebración de un contrato consumado implica desconocer las complejidades del derecho administrativo, las garantías propias de los procedimientos de contratación pública y cómo finalmente el Estado concurre con su voluntad a la suscripción de contratos. Adicionalmente, la operación se enmarcó en una política de Estado orientada a preservar el patrimonio histórico, respaldada por el Congreso Nacional cuando aprobó su adquisición mediante la votación de la Ley de Presupuesto del año 2024. La partida específica destinada a la adquisición del inmueble con valor patrimonial, incluyendo la casa del expresidente Salvador Allende, fue debatida y aprobada en instancias legislativas, con participación activa de los mismos diputados que hoy día suscriben la acusación. Este hecho es crucial. El Congreso, al autorizar los fondos y conocer los detalles del proyecto, avaló tácitamente su legalidad y conveniencia. Resulta contradictorio que quienes respaldaron la iniciativa en sendas presupuestarias pretendan ahora imaginarla como un acto ilícito. La aprobación legislativa no solo legitima la operación, sino que refuerza su carácter de interés público, alejándola de cualquier sospecha de beneficio privado indebido. En tercer lugar, el principio de probidad administrativa, base de la prohibición del artículo 37 bis, no se vio comprometido en este caso. La defensa ha acreditado que la ex ministra Fernández actuó en su calidad de copropietaria del inmueble, heredera de su abuelo, y no en ejercicio de sus funciones ministeriales. Su participación se limitó a un acto de disposición patrimonial privado, sometido a las mismas reglas que aplicarían a cualquier ciudadano. No hubo un uso indebido de influencia, ni negociación de cláusulas favorables, ni venta derivada de su cargo. Por el contrario, el precio del inmueble se fijó en base a tasaciones técnicas y el proceso siguió los cauces administrativos ordinarios, incluyendo el control previo a la Contraloría General de la República. Esta última, al tomar razón del decreto número 38, aunque con observaciones formales, confirmó su ajuste a la legalidad, otorgándole una presunción de legitimidad que la acusación no ha logrado desvirtuar. La mera existencia de alcance en la toma de razón no invalida el acto, sino que refleja ajustes técnicos rutinarios en procedimientos complejos. Por otra parte, la causal invocada, el artículo 37 bis, debe interpretarse restrictivamente, conforme a su naturaleza excepcional y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Históricamente, el Tribunal Constitucional ha exigido que las causales de cesación se apliquen solo cuando media un beneficio personal directo y un conflicto de intereses verificable. En casos como el del senador Francisco Javier Errázuriz, 1994, o la senadora Eva von Baer, 2011, el tribunal enfatizó que las provisiones no pueden extenderse a situaciones donde el parlamentario ejerce derechos privados en condición de igualdad con otros ciudadanos. Trasladando este estándar al presente caso, la ex ministra no obtuvo un provecho ilícito, actuó como parte de una comunidad hereditaria en una operación transparente, destinada a convertir el inmueble en un espacio de memoria pública. La ausencia de enriquecimiento indebido y la finalidad colectiva del acto despejan a la imputada de toda gravedad constitucional. Finalmente, la acusación constitucional como el mecanismo de último ratio existe estricta proporcionalidad entre la gravedad del ilícito y la severidad de la sanción. La inhabilidad a la exministra por 5 años para ocupar cargos públicos es una medida extrema, reservada para conductas que amenazan el orden institucional o impliquen corrupción flagrante. En este caso, ni siquiera se configuró la infracción básica, celebrar un contrato,
y los hechos carecen de vinculación con las funciones ministeriales de la acusada. Además, la renuncia voluntaria de la exministra Fernández extingue el objeto principal de la acusación, que era su remoción del cargo. Persistir en el proceso, pese a ello, convertiría la figura en un instrumento de persecución política, desnaturalizando su función y debilitando la estabilidad de las instituciones. En síntesis, la acusación adolece de vicios insalvables, confunde competencias constitucionales, desconoce la naturaleza incompleta del acto cuestionado, ignora el contexto de interés público avalado por el Congreso y omite el rigor interpretativo que exigen las normas de derecho estricto. Rechazarla no solo resguarda los derechos de la acusada, sino que preserva la integridad de la acusación constitucional como herramienta seria y objetiva, destinada a proteger el Estado de Derecho frente a ilícitos graves y verificados, no a sancionar situaciones legítimas enmarcadas en el Estado de Derecho. Por tanto, corresponde declararla inadmisible la acusación y archivar el procedimiento. He dicho, señor presidente. Gracias, presidente. Tomada la votación, la comisión recomienda rechazar la acusación constitucional, señor presidente, y ya corresponderá a la sala pronunciarse respecto ya sea de la cuestión previa, si es formulada, o del fondo de la acusación, si así lo estima la sala. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Presidente, Diputado Durán, no, Jorge ha Durán. solicitado la palabra. Gracias, presidente, por los tiempos, poder fundamentar nuestra votación. Y la verdad reconocer que cuando empezó a leer su discurso me asusté, me acordé de aquella acusación constitucional muy famosa, pero pero verificamos que fue más acotada esta vez su intervención. Gracias, presidente. Para la sala tengo reservado 20 horas. Diputado Soto tiene la palabra. Señor presidente, yo quisiera por su intermedio agradecerle a todo el equipo que apoyó el trabajo de esta comisión, a don Mario, a don Hugo, a doña Claudia, que estuvieron presentes y apoyando el trabajo de todos y cada uno de los integrantes y que nos permitió, bueno, democráticamente llegar a este resultado. Nunca es tarde poder agradecer a las personas que han colaborado con nosotros. Y yo creo que lo interpreto a todos en este agradecimiento. Segundo, preguntarle por su intermedio al equipo de la Secretaría qué pasa con la cuestión previa. La cuestión previa tiene que ver con objeciones que hace la defensa de la exministra Maya Fernández, que son formales, son de procedimiento, no tienen que ver con el fondo de la cuestión, sino que tiene que ver con los requisitos para que este libelo sea considerado una acusación constitucional. Tiene que ver con vicios formales, que los tiene, evidentemente, y varios los hemos puesto, y que determinarían que ni siquiera sería necesario entrar al fondo del asunto. Entiendo que en esta defensa que presentó la parte de la exministra Maya Fernández, se planteó por escrito la cuestión previa. Es decir, que el día de mañana se va a leer en la sala y se va a abrir el debate de la cuestión previa, o es necesario que sea ratificada por su defensa in situ, presencialmente, verbalmente, para que podamos discutir la cuestión previa, que yo creo que aquí es fundamental, por todas las razones formales y defectos formales que tiene. Me gustaría saber si es suficiente la exposición en la defensa o es necesario que sea ratificada por la defensa en estrados mañana en la sesión de votación de esta acusación. Muy bien, antes de ofrecerle la palabra al secretario, me quitó las palabras de la boca, diputado, pero usted siempre me lee el pensamiento. Efectivamente, agradecer a todo el equipo del Congreso que participó en el proceso de esta acusación constitucional. Así que muchas gracias, señor secretario, y a todo el equipo. Puede responder la consulta. Gracias, señor presidente. Agradezco las palabras al equipo de la Secretaría en nombre de ellos y contestar lo siguiente. Desde la reforma del reglamento del año 2023 se distingue el momento en que la cuestión previa debe ser presentada. A partir del año 2023 la cuestión previa debe ser presentada en la sala. Por lo tanto,
aquella que ustedes pueden observar en el libelo de contestación de la acusación constitucional. A esta comisión no le empece y no se debe pronunciar, sino que, como lo ha hecho, se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión debatida, es decir, la acusación en su contexto, como he dicho, de fondo. Sin embargo, me voy a hacer cargo de la consulta, señalando que lo primero que debe hacer mañana la mesa de la corporación es consultar a la defensa si va a hacer uso del derecho a plantear la cuestión previa. Y ahí hay que distinguir. La cuestión previa no se debate, la plantea la defensa y se somete a votación, y esto es resuelto por mayoría de votos. No, por mayoría de votos de la sala. No está establecido ni en la Constitución, ni en la ley, ni en el reglamento. Por lo tanto, me da la impresión a mí que se plantea la cuestión previa por la defensa y se vota inmediatamente. No hay debate respecto a la cuestión previa. Entiendo que sí. ¿Y Sí. no la fundamenta? Sí. Tiene sin límite de tiempo la defensa para plantear la cuestión previa. Y ahí hay que distinguir ahora lo que ha sucedido hoy día en esta comisión. Como la comisión propone rechazar la acusación, lo que corresponde es que si se aprueba la cuestión, o sea, si se aprueba la cuestión previa, se acaba todo. Se levanta la sesión y nunca más se vuelve a debatir respecto el punto de fondo. Se entiende como no presentar. Si es rechazada la cuestión previa y esta comisión ha propuesto rechazar la acusación, se le otorga la palabra a algún diputado o diputada que defienda la acusación constitucional. Terminado la participación del diputado o diputada que defienda la acusación constitucional, probablemente alguno de los autores de la misma, se le otorga la palabra a la defensa. Si la defensa hace uso de la palabra, la defensa se agota el derecho. Si la defensa no hace uso de la palabra, se le puede otorgar la palabra a algún diputado o diputada que esté por rechazarla. Y luego se abre el debate al respecto, y ahí es donde viene la participación de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Eso es, señor presidente. En definitivas cuentas, no está garantizada la intervención de los miembros de la comisión en ningún momento. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Reiterarle los agradecimientos a todo el equipo. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.